Listo, y bienvenidos. Entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces lo que es todo el contenido de la herramienta Excel. ¿Listo? Entonces habíamos ya hecho esa pequeña introducción del computador, de los sistemas operativos, de las aplicaciones, de las apps. Fue una super tarea de ayer, pero ustedes lo que necesitan entonces, sí, ahora sí, es Excel. Vamos a mirar esa herramienta de Excel. Y recordemos que la herramienta de Excel la vamos a mirar desde su nivel básico. O sea, esas partes básicas que se deben tener en cuenta de la herramienta. Y miren que a veces hay cosas tan básicas que no las hemos analizado. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio. Nada, entonces lo primero que tenemos que hacer es iniciar un Excel, ¿vale? Voy a detener mi cámara o si pero no les moleste, va a tener de tener la cámara y vamos a empezar a trabajar entonces con la herramienta. Listo. Voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar un poquito compartido ahí con la pantalla y lo vamos a hacer de forma interesante. Listo. Entonces, José Andrés, dime, bueno, yo traté de abrir el video de la grabación ayer y no se pudo abrir. ¿no te lo permitió abrir? No sé si alguno de mis compañeros lo pudo abrir, pero aquí dos personas no lo pudimos abrir. Perdóname, ¿de cuál video? Vamos a ver, perdóname, a ver de cuál video estamos hablando. De la grabación de ayer. Pero es que ayer quedaron dos grabaciones. Ayer ya O quedaron sea, dos si grabaciones. miramos aquí en el chat, lo último que hay es la grabación. Si No, tú bueno, a picas ver, ahí, no se puede abrir. no, en la aplicación no se va a poder abrir, o sea, ustedes nunca van a poder ver los videos a través de Teams, porque ustedes no tienen acceso a ver los videos a través de Teams. Buena pregunta. Entonces, te estoy compartiendo, ¿cierto? Te estoy compartiendo aquí mi pantalla. Entonces, Sí, sí. aclaremos nuevamente que lo que nosotros hacemos es ir a la plataforma. Ir a la plataforma, iniciar sesión, no nos vamos a demorar mucho, vamos a iniciar sesión. Entonces aquí ya acceder, y entonces cuando le voy a dar el acceder, voy a encuentro sincrónico, aquí el numeral 7, encuentro sincrónico, y bajo a encuentro sincrónico y encuentro 13. Ay, perdónenme, pero es que ustedes son otro, ¿no? Ustedes son otro, ustedes son, perdonen, ustedes son mis cursos, perdonen, ya me estaba asustando. G67. G67. G67, ahí está, mire, estoy ahora sí en el G67, gracias, G67, encuentro sincrónico, G67, encuentro sincrónico, y tenemos dos videos. Bienvenida y sistema operativo. ¿Qué hacemos? Solo dar clic en el link y él les va a abrir un YouTube. Y ahí están los videos, YouTube. No necesitan tener ninguna cuenta ni nada de eso, lo pueden abrir desde cualquier celular, cualquier aparato, cualquier, cualquier elemento. ¿Listo? Mil gracias. No vale, no te preocupes. Listo, uy, ahí me da pena porque eso como que se ve muy feo ese fondo por ahí atrás. Bueno, discúlpenme ahí. De todas formas, no se preocupen, lo que hay de fondo es una cortina y la pared. Yo no me había fijado que se había visto así. Bueno, listos. Vale, entonces empecemos. Entonces lo que vamos a abrir nosotros es una herramienta Excel. Gracias por la pregunta. Así es que me gusta. Que pregunten, no importa. Yo trato de hacer las aclaraciones. Entonces lo que vamos a hacer cuando nosotros tenemos una herramienta es porque nosotros tenemos la aplicación Excel. Si no la tenemos, podemos trabajar en línea. Pero cuando tenemos la aplicación, fácilmente lo único que tenemos que hacer es que tenemos un botón de inicio y nosotros tenemos todas las aplicaciones. Entonces, cuando le vamos a dar el botón de inicio, tenemos las aplicaciones de Office. Si no la tenemos, podemos escribir la E, la X, y él inmediatamente va a empezar a buscar todas las aplicaciones que tengan EX. Pues lógicamente que la única aplicación que tiene EX es Excel. Entonces, cuando tenemos la aplicación Excel, pues le damos Enter y abrimos. Entonces, vamos a abrir una aplicación de Excel. Entonces nosotros tenemos aquí la aplicación de Excel y entramos. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos la primera vez una aplicación de Excel?
Como no tenemos absolutamente nada, sino vamos a abrir un proyecto, entonces lo que les decía yo del sistema operativo, la mamá de Excel, el sistema operativo, pregunta, bueno, usted va a ingresar a Excel, perdóneme que está como se me quedó ahí como pensando. Listo, pues, tranquila, espéreme. Él va a entrar a Excel y se va a preguntar, venga, usted entró a un Excel, pero no sabemos a qué entró. Si va a hacer algo nuevo, si va a utilizar las diferentes plantillas, o si va a abrir algún archivo, o si va a hacer algo, porque no sabemos, porque yo lo que le dije es abrir un Excel. A diferencia de que si yo abro ya un Excel que yo ya estoy utilizando, o sea, un ejercicio o un documento que yo ya tengo, pues él en ese momento no nos va a preguntar absolutamente nada. Entonces, él ahí nos está preguntando, ¿usted va a realizar algún ejercicio? ¿Usted va a sí, mire, entonces me va a preguntar, ¿usted va a realizar ahí un ejercicio nuevo? ¿Va a realizar alguna de las plantillas? Las plantillas, recordemos que las plantillas son esos elementos donde él tiene algo ahí, él tiene alguna edición ahí, él tiene, la plantilla es donde tiene algo ya editado, ya algo manejado, algo manipulado, y nosotros podemos partir iniciar de alguna plantilla. Antes no existía eso, lo que pasa es que ahora sí se generaron o se generaron muchísimas plantillas, entonces esas plantillas están dependidas, por ejemplo, calendarios, listas de tareas, programadores, hay diferentes ya cosas que uno lo único que tiene que hacer es abrirlas y como que ya están editadas, modificadas. Entonces son de mucha ayuda. O los documentos que nosotros ya tenemos generados, los que estamos trabajando. Y nosotros tenemos diferentes elementos que nosotros estamos hablando. Herramientas ofimáticas, universidad libre, tan, tan, tan. Puedo generar uno nuevo, abrir. Eso es lo que me pregunta en primera instancia Excel. Es esa primera ventana. Ojo porque lo que vamos a empezar a ver nosotros con Excel es el entorno gráfico. ¿Cómo así? ¿Qué es el entorno gráfico? El entorno gráfico es eso que ustedes pueden ver y para qué sirve lo que ustedes pueden ver, lo que el sistema operativo nos permite ver y miren, sencillamente vamos a mirar la primera parte que son estos botoncitos de acá arriba, que son los botones de control. Claro, todas las ventanas o todas las aplicaciones tienen esos botoncitos de control, que la X significa que yo puedo cerrar. Ahora, yo tengo diferentes botones de control y diferentes formas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo puedo cerrar dando clic en la X. Hay muchas personas que cierran con teclas rápidas, que es Alt F4. Por ejemplo, miren, si yo en este momento oprimo Alt F4, él va a salir del Excel. Sale del Excel sin necesidad de preguntarme absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es como cuando yo entro a la cocina y digo, uy, me equivoqué, y vuelvo y salgo, pues no hago nada. ¿Sí? Entonces él sale inmediatamente del Excel, no pregunta absolutamente nada, no refiere absolutamente. A diferencia que si yo entro a una herramienta, entro a un documento, entro a un documento, y con solo escribir algo, escribí una D, al darle yo cerrar, él me va a decir, un momentico, usted va a salir, pero usted modificó algo. Me explico. Yo sé que les parece, o yo no sé cómo les parecerá, pero es como cuando, yo siempre explico con la cocina, es como si usted entra a la cocina y prende el fogón y se sale la fogón. Entonces le van a preguntar, espere un momento, ¿qué va a hacer? ¿Va a apagar el fogón? ¿Va a dejar como si nada? Entonces a qué le está diciendo, mire, va a guardar el libro, no lo va a guardar, ¿qué va a hacer? Entonces yo le voy a decir no guardar, ¿cierto? Permítame aquí un ejercicio. Voy a entrar con otro, perdón, es que me toca entrar con otro. Listo, ahora sí, qué pena, es porque estaba con otra edición, entonces no me gusta. ¿Listo? Entonces cuando yo, nuevamente ahora sí, cuando yo le doy cerrar, entonces me va a decir, ojo, entonces usted va a cerrar, usted que trabaja con proyectos especiales de Compensar va a cerrar, entonces que desea elegir alguna ubicación, desea guardarlo o cerrarlo, entonces yo le puedo decir, no, cancelar, espere, me equivoqué, ¿vale? Entonces, o esos botones están ahí implementados, es para eso, botones de control. Tenemos el de maximizar o minimizar, que es el que le podemos modificar el tamaño. Podemos hacer acá y modificar los tamaños. Y tenemos uno que es la rayita, que es el de minimizar.
¿Qué es minimizar? Cuando nosotros minimizamos, quiere decir que lo hemos llevado a la barra de tareas, pero está activo. No quiere decir que lo cerramos, no, que está en la barra de tareas, pero está activo. Entonces nosotros podemos hacer el ejercicio de activarlo y abrirlo nuevamente y maximizarlo. ¿Vale? Esas son tareas que ustedes tienen ahí definidas en sus elementos. Hay otra opcióncita que es la siguiente, que de hecho, cuando nosotros, cuando nosotros, cuando nosotros estamos utilizando estas aplicaciones, miren que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos ubicamos en cualquier elemento, él nos saca una barrita, se llama unos cuadros de diálogo. Esos elementos se llaman cuadros de diálogo. ¿Y para qué sirven? Yo me ubico acá y tengo un cuadro de diálogo que dice opciones de presentación de cinta de opciones. Creo que ayer les expliqué que esta parte de acá es la cinta de opciones. La cinta de opciones es todo este conjunto de elementos, o sea, aparte de la pestaña, los grupos y las herramientas que yo tengo. Se llama cinta de opciones a todo esto. Entonces, ¿por qué? Vamos a darnos cuenta. Cuando yo le digo ocultar automáticamente la cinta de opciones, miren, me ocultó todo. No veo nada, solo tengo la matriz. Y si yo quisiera volverla a ver, entonces ahí tengo la opción y puedo mostrar todo. ¿Ven? Entonces ahí dice, por eso se llama cinta de opciones. Y por eso tenemos que utilizar los términos que utilizan, ¿no? Entonces, cuando estamos manejando un carro, ponga direccionales. ¿Cuáles son las direccionales? Pues allá en la clase separaron a usted y le dijeron cuáles son las direccionales. ¿Sí? Por eso, antes de manejar un carro, uno siempre le dan un curso. Vale. Entonces, nosotros tenemos esas intenciones y le decimos mostrar pestaña. ¡Pum! Aquí solo muestra las pestañas, pero no me muestra las opciones. Pero aquí hay una diferencia, que cuando yo selecciono la pestaña, me muestra las opciones por si yo quiero hacer algo rápidamente, pero me deja el área de trabajo más amplio. Esto se hace mucho cuando nosotros vamos a trabajar vamos a utilizar un área de trabajo mucho más amplia. Porque vamos a trabajar un área más amplia, por ejemplo, yo ya tengo editado y estoy editando y no necesito modificar por medio de la cinta de opciones y yo ya tengo todos los archivos necesito o requiero de más área de trabajo. Recordemos que esto se llama área de trabajo. Por eso estamos aprendiendo hoy el entorno gráfico, que son las partes, cómo se llaman y cómo les vamos a nombrar. Entonces, esta parte de acá, que es donde yo trabajo, se llama el área de trabajo, ¿vale? Entonces, hemos definido que tiene unos botones de control, hemos encontrado que tiene una cinta de opciones, que es esta, y hemos encontrado que tiene un área de trabajo. También encontramos aquí apartecito un libro 1 raya Excel. Esta barrita que está ahí se llama la barra de título. ¿Qué tiene la barra de título? Pues ahora tiene varias cositas. Antes lo único que tenía era el título y el programa que se estaba utilizando. O sea, yo sé que ese libro se llama hasta ahora libro 1 porque no le he puesto nombre. Tiene una rayita y estoy trabajando en Excel. Pero le colocaron un elemento que es un buscador. Y aparte, le colocaron el elemento que es llamémoslo así, de dónde estoy o con qué usuario estoy trabajando, o sea, el usuario. En este momento estoy trabajando con el usuario Proyectos Especiales que corresponde a Universidad Compensar. Entonces, él es el que me va a permitir compartir, subir a la nube o tener un área de trabajo con el usuario Proyectos Especiales. ¿Vale? Listo. A esa es la barra de título, pero en la barra de título tenemos unos botoncitos a la izquierda, que esos botoncitos a la izquierda se van a llamar botones de acceso rápido. ¿Por qué se llaman botones de acceso rápido? Porque por más de que yo modifique o seleccione cualquier opción, esos botones siempre van a estar ahí. Entonces, por eso son de acceso rápido. Los voy a tener para acceder a ellos, a esos botones, de forma rápida, no importando
en qué opción estoy o qué estoy haciendo. Siempre van a estar ahí de forma visible. ¿Vale? Entonces, por eso se llaman botones de acceso rápido. Listo. Los siguientes son las siguientes. Entonces, estas partecitas de arriba les vamos a llamar pestañas. Entonces, uno le dice, la instrucción es, vamos a la pestaña inicio. O sea, quiere decir, clic en la pestaña inicio. Y ojo, ella tiene la cinta de opciones. Démonos cuenta que él tiene las herramientas, pero en la parte de abajo hay unos nombrecitos. Acá dice fuente. Eso quiere decir que de la pestaña inicio hay un subgrupo que se llama fuente que contiene una serie de herramientas o opciones. Del subgrupo alineación hay otro grupo. Del subgrupo número hay otro grupo. Entonces, pestaña, cinta de opciones y subgrupos, ¿vale? Recordemos que cada pestaña tiene unos subgrupos diferentes y unas herramientas diferentes, ¿vale? Como cuando abríamos las gavetas de la cocina, cada gaveta tenía su nombrecito, las ollas, y es donde están guardadas las ollas. Y en algún momento hay unas pestañas que nosotros no abrimos porque no necesitamos utilizar absolutamente ninguna de las opciones, ¿vale? Entonces, esa es la cinta de opciones. Listo. Seguido de la cinta de opciones, vamos a encontrar aquí una barrita que se llama cuadro de nombre. Entonces, en el cuadro de nombre, por ejemplo, en este momento encontramos un cuadro de nombre y me dice H9. Pues es donde está ubicada la celda, H9. Ya vamos a ver cómo es el posicionamiento de las celdas. Y vamos a ver un ejercicio que se puede hacer con el cuadro de nombre. En el cuadro de nombre yo puedo colocar una dirección X100 y lo que hace el sistema es ir a la celda X100, o sea, a una dirección que tiene en combinación una letra y un número. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Ya les voy a explicar. Entonces, lo mismo, si yo vuelvo y otra vez digito aquí A1, entonces él me digita a la 1, ¿vale? Ya ahorita no me demoro porque vamos a volver. Pero por ahora sepamos que ahí hay un cuadro que se llama cuadro de nombre. Y ese cuadro de nombre, aparte de que me va a servir para las celdas como tal, me va a servir para los rangos. Ya les voy a explicar qué es un rango porque todavía no he explicado el área de trabajo. Cuando ya les explique el área de trabajo, les voy a proporcionar y les voy a mostrar qué es un rango. ¿Listo? La siguiente tiene un cuadro, insertar función, y este cuadrito se llama barra de fórmula. Yo cuando les explico la barra de fórmulas, me interesa mostrarles y decirles que, ojo, Excel tiene una particularidad. Yo todavía no me he metido allá con el área de trabajo. Voy a avanzar en un punto. Esto se los voy a explicar cómo se hace, pero es para que ustedes me entiendan. 29,9 tan, y pongo unos valores, ¿vale? Entonces, si yo me doy cuenta, en mi celda hay un número. Cuando yo no selecciono la celda, pues, pues obviamente por la barra de fórmula está mostrándome lo que yo tengo seleccionado. Entonces, en las otras celdas no hay nada, pues no hay seleccionado nada. Ojo porque la barra de fórmula, y aquí hay una diferencia muy grande que me encanta explicarla en esta primera parte, que una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa lo que en realidad está. Entonces, Excel diferencia de Word y PowerPoint porque tiene un trasfondo. Y por eso es que utiliza la barra de fórmulas. Entonces, miren, si yo me doy cuenta, ustedes en el ejercicio ven un 30, ¿sí? Visiblemente yo veo un 30. Ahí estoy viendo un 30. Un número 30. Entonces, si yo al ojo quiero hacer una multiplicación de lo que está ahí, esto lo van a aprender. Si yo quiero multiplicar lo que está ahí, que es el 30, y lo voy a multiplicar por 2, entonces yo diría que la respuesta es 60. Pero Excel me va a decir, no, señor, es que ahí no hay un 30. Lo que hay ahí es miren, y yo selecciono y voy a ver la barra y en la barra está lo que yo edité, que puede ser el número real, puede ser una fórmula, puede ser una función, ¿sí? Por eso se llama la barra de fórmulas. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado. Por eso cuando nosotros guardamos como PDF, tenemos la diferencia de que ahí no hay un 30. Si lo guardo como PDF, me va a quedar un 30. Eso lo vamos a explicar más adelante.
¿Listo? Entonces, tienen que tener en cuenta ese ejercicio. Si en algún momento se les genera alguna duda, por favor, no duden en abrir el micrófono y preguntarme. Ay, profe, es que este está como muy básico. Bueno, vamos a ver qué tan básicos son ustedes. Voy a hacer una pregunta. Vamos a mirar este elemento que se llama el área de trabajo. Entonces, en el área de trabajo vemos como una matriz que tiene filas y columnas. ¿Listo? Bueno, profe, ya nos complicamos. ¿Cuáles son las columnas? Yo quiero que me abran un poquitico los micrófonos y me ayuden. ¿Cuáles son las columnas? Entonces veo Las que verticales. exacto, entonces yo veo que hay unos números Letras. y hay otros que son unas letras. Entonces veo que unas son números y que cuando yo selecciono el número, me selecciona hacia un lado, cuando yo selecciono una letra, me selecciona letra. Miren, a mí me gusta enseñarle esta parte de lo de las columnas. ¿Por qué? Porque siempre me confundo porque yo digo, bueno, las columnas son letras, las filas son números. Bueno, hay que ir igual de perdido porque se empieza uno a confundir. A mí lo que me encanta decir es que si yo seleccioné la tecla, la columna B, aquí como lo acabo de seleccionar, como la seleccioné, me ubiqué encima de la letra B y di clic. Si me voy a seleccionar otro, ubico la letra clic y selecciona. Quiere decir que las columnas, me hago referencia a las columnas de la catedral. ¿Y cómo son las columnas de la catedral? Las columnas de la catedral son las que sostienen el techo, que son las que van en forma, como dijo la compañera, en forma vertical. Entonces yo siempre me acuerdo, y para no perderme, me acuerdo de las columnas de la catedral, y hacer, me ha funcionado harto porque es. Quiere decir que por consiguiente, si esas son las columnas, los números serán las filas. Entonces, en la barra de nombre, cuando yo me ubico en una celda, me hace la intersección entre la columna y la fila, colocando primero la columna, que es la letra, y después el número, que es la fila. Quiere decir que yo estoy ubicado en la celda C5 y que cuando yo cambio otra letra, D4, quiere decir que se va a ubicar en la columna D y en la fila 4. ¿Ven? Súper. ¿Cómo sé que está seleccionada la celda? Porque se pone en un color verde y va a aparecer un cuadrito acá. Ojo, para seleccionar la celda lo que tenemos que hacer es cliquear ¿cómo se llaman estas? Las de desplazamiento, los botones de desplazamiento pueden irse corriendo. Entonces ustedes ven que donde yo estoy ubicado, esa celda se va a colocar con un borde verde. Ojo con el cuadradito de allá abajo, es importante. Ya después les explico para qué funciona. Pero para seleccionar lo que van a hacer es dar clic, clic. Dense en cuenta porque era importante ayer aprender el funcionamiento del mouse y las instrucciones. Una vez me pasó que yo le dije a la estudiante, hágale así, y le pegué a la pantalla. Y cuando la vi fue pegándole a la pantalla, le dije, no, clic con el mouse, ¿vale? Entonces, un un clic me permite seleccionar una sola celda. A diferencia de que cuando yo quiero seleccionar valle, bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas celdas, cuántas filas tiene Excel? Antes de ir a la selección, ¿cuántas filas tiene Excel? Alguien que me dé esa respuesta. ¿Cuántas filas tiene Excel? Alguien que me dé una pista de cuántas filas tiene Excel. ¿Nada? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe la respuesta? Bueno, así no me lo hagan difícil. Hoy no van a hablar. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, entonces, digamos. Resulta y sucede que si yo utilizo una herramienta que es el control, acompañado de las flechas de desplazamiento, voy a obtener un ejercicio de que él me va a llevar a las últimas columnas. Si no hay datos, me lleva hasta la última columna hasta la última fila, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay 1.048.576 filas, ni una más ni una menos. Esas son la cantidad de filas que hay.
Ojo, diferente si yo utilizo cierta cantidad, vale. Pero si yo tengo todas las filas, hasta ahí no hay más. Y de columnas vamos a tener en cuenta que hay XFD. ¿Cómo así que XFD? Recordemos que cuando nosotros estamos mirando filas tenemos A, B, C, D, E, y cuando lleguemos a la Z vamos a tener doble A. Y después va a empezar A, B, A, B, A, C, hasta llegar hasta la Z. Cuando llegue a la Z va a empezar BA, BA, BB, ¿sí? Entonces tiene ese elemento. Así es que funciona y por eso llega hasta la XFD. O sea, esa dimensión de la hoja que contiene esa cantidad de celdas siempre es igual, no se puede modificar. Lo que pasa es que yo voy a utilizar una serie de celdas, no todas, no toda la hoja, sino algunas en especial, ¿vale? Pero nunca puedo utilizar más de 1.048.000, nunca voy a poder utilizar más de esa cantidad. Siempre tengo esa limitación, ¿vale? Listo. Entonces, ahora, cuando yo voy a seleccionar varias celdas, mantengo el clic sostenido desde la primera celda, sostengo hasta la última celda y suelto. Y eso me va a tener un rango. Ojo, rango. El rango es una serie de celdas seleccionadas. Tienen el borde verde, cogen una apariencia gris y son varias celdas. O sea, en este momento, cuando ustedes están viendo la pantalla, tengo seleccionada de la B2 hasta la E7. Y ojo, la palabra hasta en Excel se representa con los dos puntos. Uy, profe, ¿cómo así? Miren, vamos a la barra de nombre y voy a escribir de la F3 dos puntos, o sea, desde la F3 hasta la H15. Bueno, H10, voy a colocar. Entonces coloqué F3 hasta, o sea, dos puntos H10. Y tengo una selección que va desde la F3 hasta la H3. Entonces, yo puedo tener varias celdas seleccionadas y eso me va a significar que yo tengo un rango. ¿Súper? Me voy a adelantar una gotica, pero porque yo sé que ustedes no son tan básicos. Resulta y sucede que yo también a un rango, voy a hacer el ejercicio, a este rango que acabé de seleccionar, le puedo colocar un nombre. Entonces me ubico o selecciono el rango. Recordemos que Excel es una secuencia de pasos. Yo puedo seleccionar un rango, ir a la barra de nombres y colocarle un nombre. Ojo, un nombre que no tenga espacios. Andrés, y le voy a dar Enter. Entonces, cuando yo esté ubicado en cualquier parte y me vaya a la barra de nombre y nombre, vea el nombre de Andrés, me selecciona ese rango. Y yo lo puedo utilizar para hacer diferentes operaciones. Es un poquito diferente a nombrar una tabla, porque ya una tabla es algo más específico que contiene títulos o que acá, ¿sí? Ahí lo que tenemos es un rango y un rango es una selección de celda. Ojo, también le puedo colocar un nombre a una sola celda, ¿sí? No a un rango de celda, a un rango, sino a una celda. Yo puedo seleccionar que esta celda 1 tenga un nombre. Eso también lo podemos hacer. O varias celdas que conforman un rango. Recordemos que cuando seleccionamos varias celdas tenemos un rango. Cuando tenemos una sola celda, es la sola celda. ¿Vale? Súper. Entonces, por eso nosotros tenemos un elemento que se llama el área de trabajo que contiene columnas y filas. Para nosotros poder navegar o podernos desplazar dentro de esa matriz, tenemos unas barras de desplazamiento que son las que están al lado derecho y en la parte de abajo. Entonces nos permiten desplazar a través de la matriz, ¿vale? Recordemos que también tenemos control flecha abajo, control flecha izquierda, control flecha arriba, control flecha derecha. Y vamos, ojo, cuando tenemos solo un elemento, pues va a llegar hasta el final. Más adelante podemos seleccionar con una tabla y lo que va a hacer es que cuando hacemos el control flecha, nos va a llegar al final de la tabla, no al final de la hoja de Excel, sino al final de la tabla. Porque podemos seleccionar teniendo
seleccionar la primera, vamos a oprimir la tecla Shift y vamos a ir con los botones de. Hay muchas personas que les gusta hacer los trabajos con llamémoslo así, con el teclado y otros con el mouse. Yo, por ejemplo, para seleccionar toda la columna B, puedo colocar Control Shift, flecha abajo, y ya tengo seleccionada toda la columna B. O ubicarme en la fila algo y Control Shift, flecha al lado, y tengo seleccionada toda la fila. ¿Sí? A veces también, cuando yo tengo algún elemento, puedo utilizar la barra espaciadora acompañada del control. Control barra espaciadora, la columna. Y si yo me ubico, Shift barra espaciadora, la fila. ¿Vale? Entonces, me ubico en la celda y control espacio, la columna. Y si me ubico en una celda y oprimo Shift espacio, recuerden que control y Shift son teclas que tienen que estar presionadas para que funcione el ejercicio que nosotros necesitamos. Entonces, control mantengo oprimido y espacio. Cuando no sepan de algo, yo quiero que me digan, uy, porque aprendieron algo nuevo. Esos comandos se llaman comandos rápidos. Entonces son comandos rápidos porque son algunos comandos que se utilizan con la tecla. Porque fácilmente yo quiero seleccionar la columna C, pues doy clic en la columna C. O seleccionar la fila 3, pues doy clic en la fila 3. Pero hay personas que utilizan, no sé, que utilizan el teclado. Entonces, Shift, Shift, Shift espacio. O van por allá y control espacio. ¿Vale? Entonces son formas rápidas para nosotros hacer los ejercicios. Bueno, eso con respecto a esa área de trabajo. Listo. Ahora, y obviamente a las celdas que se tienen y a los rangos que son varias celdas. En la parte de abajo tenemos una pestañita que es donde aparece un nombre que dice hoja 1. Resulta y sucede que nosotros tenemos un número limitado de pestañas, pero el número de hojas sí no es limitado. El número de hojas es ilimitado. ¿Qué limita el número de hojas? Pues la capacidad de memoria RAM que tenga su procesador. O sea, eso no quiere decir que usted va a poner infinitas hojas. No tiene límite. O sea, pues sí tiene límite porque lo determina la memoria RAM. Y la memoria RAM le dice a usted qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos unas herramientas que, pues, que nos permite crear hojas, pero el procesador es el que nos dice qué cantidad de hojas podemos tener. ¿Listos? Bueno, entonces, demos por entendido que esa hoja, cuando yo doy el clic derecho del mouse, nos va a salir. Entonces, ahora sí tenemos ese cuadro que teníamos nosotros, que habíamos, que tenemos de las diferentes opciones que aparecen cuando tengo la hoja. Entonces, puedo insertar una hoja, eliminar una hoja, cambiarle el nombre a la hoja. Entonces, al cambiarle el nombre a la hoja, yo puedo cambiar y colocarle otro nombre a esa hoja. ¿Vale? Entonces, mover o copiar y ver código, proteger hoja, colocar, ocultar. Después podemos ver más cosas esto. Entonces podemos insertar la cantidad de hojas que nosotros queramos. Hoja de cálculo o gráfica, no hoja de cálculo. ¿Listo? O tenemos un botoncito de más que nos permite crear más. Y cuando tenemos ese botón de más, tenemos aquí una herramienta que nos permite ver todas las hojas con el clic derecho. Y podemos ir directamente a cada una de las hojas. Entonces me ubico, recordemos, me ubico acá en unas flechitas que aparecen acá y me dice clic para llegar a la última, clic para irse de un poquito a otro o clic derecho y navego entre las. Hay unos teclados que tienen unas teclas que se llaman avanzar página o regresar página. Entonces cuando ustedes le dan clic en regresar página, regresa. Y en avanzar, avanza. Regresar, avanzar. ¿Sí? Control. Y si tienen un teclado de computador portátil, tienen que mirar si se utiliza alguna función o algún alternador o algún elemento para trabajar. ¿Vale?
Entonces, así estamos. Esto es con respecto al entorno gráfico. Y tenemos en la parte de abajo una barra que se llama la barra de estado. ¿Por qué se llama la barra de estado? Porque aparecen estos tres botoncitos que me permiten ver cómo quiero ver yo el estado de mi trabajo. Si lo quiero ver como normal, como mi cuadrícula, este diseño de página quiere decir que si yo voy a imprimirlo, lo utilizo solo cuando yo voy a utilizar mi tabla para impresión y lógicamente el siguiente también solo si lo voy a utilizar para impresión. ¿Vale? Y que no se nos olvide que aquí tenemos otro que es el zoom, que es el que nos va a permitir aumentar o disminuir el tamaño de la hoja de trabajo, pero esto no me modifica a mí el área de impresión. El área de impresión es diferente. Aquí solo es cómo lo quiero visualizar en cómo quiero visualizar el área de trabajo en la pantalla. ¿Listo? Y en la barra de estados vamos a tener algunos otros elementos que con el transcurso del momento vamos a encontrar. ¿Listos? Esta es la primera esencia, lo que se llama el entorno gráfico de la herramienta Excel. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita en la experiencia es ir pestaña por pestaña, mirando las diferentes opciones y aprendiendo el funcionamiento básico de esto. Sé que muchas personas, pues, conocían de Excel y decían, yo ya soy, pero ni siquiera sabían los nombres de los diferentes elementos. De hecho, ni siquiera sabían que Excel tenía 1.000.000, porque ninguno me contestó. Tenía 1.048.500, las que tenga. 1.048.576 filas. ¿Vale? ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esta primera esencia es lo que nosotros vamos a llamar entorno gráfico. El entorno gráfico de la herramienta Excel, que es qué compone el Excel. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes que mantiene o que contiene el Excel? ¿Vale? En ese orden de ideas, créanme que yo lo hago de esta forma para no. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al entorno gráfico, o sea, a lo que vemos nosotros en la pantalla, súper despacito, explicadito, con los nombres específicos y los nombres que son? No me he inventado nada, porque de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar esos términos. Vamos a seleccionar la celda, vamos a seleccionar las celdas, vamos a seleccionar un rango de celda, vamos a seleccionar, entonces vamos a tener que aprender perdón, ese entorno gráfico y ese nombre. Lo mismo que en un carro cuando vemos todo el tablero ahí, que vemos un timón, vemos pedales, alguien nos explicó y nos dijo, pare, esto es esto, esto es esto, esto le indica tal cosa, esto sirve para tal cosa, esto es cuando va a girar a la derecha, esto es para aprenderlas. Listo, aquí tenemos que aprender eso y aprendernos cómo funciona, ¿vale? Entonces, pregunto nuevamente, ¿alguna pregunta, queja, sugerencia, reclamo o felicitación? Bueno, listo. Entonces, hasta el momento, lo que voy a hacer es voy a detener grabación. Listo, detengo de grabación. Porque esa primera parte se llama